Vos, Pablo, tenés como un perfil bajo, te dedicás básicamente, ¿no? Te dedicás a tu trabajo, a tu familia, y cada tanto, bueno, participás, tenés tus posiciones y las asumís. ¿Te movilizó mucho este tema, digamos? ¿Te movilizó porque dijiste, al principio dijiste, bueno, quizás podría ser mi hija, digamos, te pasó eso, lo de tu viejo? ¿Cuál es la parte por la cual vos tenés tantas ganas de hablar, Pablo? Porque ayer, anteayer concretamente me había sentido mal. Me había sentido mal, no solamente por la muerte de la nena, sino y por el desenlace de la historia, sino porque creía que toda esta gran mezcolanza, yo inclusive habiendo estado del otro lado, me dejaba un sabor muy amargo en la boca. Yo también había sentido que por desconocimiento había actuado visceralmente y de corazón cuando tal vez, sobre todo, por eso es que no uno a nadie en lo que digo, sobre todo debería haber recordado esos momentos como para haber hecho primar un poco más. Faltó parar la pelota en términos. Definitivamente. Parar la pelota, como diciendo, a ver. Definitivamente, pero creo que es otra de las cosas que aprendemos que hoy debemos aprender, que ante la posibilidad de un desbande, alguien debe llamar por teléfono a quien sea para desarticular cualquier intento, aunque sea desinteresado y amoroso de poder ayudar, porque el ciudadano, la gente, nosotros, somos artistas de hecho, actuamos desde las entrañas, sí, del corazón. Nos ponemos en el lugar, sufrimos, lloramos, tenemos un nivel de sensibilidad que por eso nos hace que nos dediquemos a esto, y actuamos de una manera brutal, de corazón. En ese momento yo creo que es necesario que no nosotros, sino quienes sí están, quienes han estudiado para eso, quienes están embebidos de eso, quienes tienen de alguna manera todas las puntas en su mano, tranquilizar, guiar, aplacar. Serenidad, quizás. Vos hablás, vos permanentemente decís que lo hablás por vos. ¿Tuviste oportunidad de hablar con alguno de los que participó en estas 48 horas por Candela? Cuando sentiste esa culpa, esa sensación de... Con mi esposa, que también participó y que se sentía más o menos como yo. Yo soy, bueno, tal vez cada uno puede tener un activo culpógeno más o menos. El mío puede ser un poco más mayor. Pero digo, no porque en ese momento había sido en soledad. Al mediodía me había tocado, no había tenido posibilidad de cruzarme con nadie y como se desenlazó todo muy rápido, directamente iba a ser parte del final, digamos, de cuando hablaron en el último momento, cuando creo que fue la última salida de ahí de la Fundación Sábato. Pero me pareció ya que ya tenía un sabor muy amargo y me parecía que lo mejor era reflexionar, llamarme a cuarteles de invierno y pensar un poco entre lo que había sucedido, lo que yo había hecho y bueno, tratar de sacar esta conclusión hasta que hoy a la mañana, bueno, ustedes saben bien que yo estoy acá porque yo pedí venir. O sea... Eso te iba a preguntar, ¿por qué elegiste venir a decir esto? Porque primero me parece un programa con un nivel de análisis realmente profundo y de objetividad de la que comparto, porque el tema había sido tratado con mucho respeto. Y me parecía que era el lugar indicado donde yo podía... Te agradecemos mucho. No, lo digo para nosotros es un enorme elogio porque te respetamos mucho, te tenemos un enorme aprecio, digamos, a tu trabajo, a tu trayectoria, así que hayas elegido este humilde programa, este chiquito programa, la verdad que para nosotros es re importante. Y además estás hablando, creo que no recuerdo haberte escuchado nunca así, digamos, a corazón abierto, digamos, claramente. Sí, nunca hice algo así, nunca hice algo así. Y después del secuestro de mi viejo, ¿no? Yo... he adquirido cada vez más una posición de quietud y de silencio, ¿no? Sí. Me empecé a ser cada vez más amo de mis silencios que esclavo de mis palabras, entonces... Quizás te metiste más con tu trabajo. Con mi familia, con mi trabajo. Tu trabajo, digamos, sí, más hombre común, si se quiere, para decirlo brutalmente. Ya verás que entre el que hablaba ahí y este de acá, hay una posición un tanto más reflexiva. Llegó la paternidad, me imagino. Claro, llegó la paternidad. Casi un abismo ahí. Sí, claro que sí. Sí, fueron casi 10 años, falta... Y bueno, 10 años pasa mucho, y encima pasaron... ¿Con tu viejo
que falleció Antonio, digamos, ¿hablaste hablaba del secuestro o era un tema que quedaba ahí al costado y no se habla de este tema? Lo hablábamos, no es que no pasábamos largas horas hablándolo, largas horas. Pero sí, tratábamos de descular un poco qué era lo que había sucedido. De alguna forma siempre fue muy diferente la experiencia que tuvo mi viejo a la experiencia que tuve yo. Sí. Lo que me tocó vivir a mí es lo que le tocó vivir a él. Si bien él se comió el garrón del cachiporrazo y meterse en la sombra, lo habían tratado bien a él en ese momento, sí. Realmente lo habían tratado bien, habían comprado sus medicamentos, le habían dado bien de comer, entonces había una sensación que él tenía interna, aparentemente que... ¿El síndrome de Estocolmo? Claro. Bueno, sí, de hecho lo tuvo. ¿Lo tuvo? ¿Sí? Sí. Que tuvo empatía con uno de los secuestradores. Bueno, el muchacho que lo cuidaba, Ezequiel Dicuño, apareció con un tiro en la boca a mes y pico, a 2 meses después de que había terminado y mi viejo... ¿Y tu viejo se puso mal? Sí, claro, sí, le había caído mal porque el chico lo había tratado con respeto. Mi padre, claro, con respeto, don Antonio, y cuando ya se armaba... Se me pone la piel de gallina, ¿lo contás? No, dice cuando yo salía a hablar, con mi hermana, el nene lloraba y bueno, terminaba abrazado con mi viejo, llorando y bueno, esas cosas suceden, ¿no? O sea, eso es tan complejo, es tan profundo que sucede. Pero después vinieron buenas para tu hijo, vinieron los nietos, claro. ¿No? Casamiento y una carrera muy buena la tuya. Claro, sí, es increíble. Buena, a veces, ¿no? la vida tiene esos vaivenes. ¿Cómo soportaste o cómo sobrellevaste la paranoia o la situación de haber sufrido semejante shock? ¿Te cambió en algo la vida? ¿Qué pasa? ¿Te cambió en algo la vida? ¿Te cambió en algo la vida? ¿Te empezaste tenés que mirar el elegido. Sí, mucho. Tenés que mirar el elegido. Está todo puesto ahí. Estoy acá cuando está el elegido. Mucho, claro, sí, mi mujer lo ve. Bueno, está bien. Sí, no, cambió mucho mi vida. Cambió mucho, sobre todo el componente paranoico es un componente que hay que trabajar mucho porque se instala inmediatamente. Digamos que el estrés postraumático es inevitable.